punto y seguido a la información. Comienza la tertulia con Javier García Sac en Territorio Lince. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napalm, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y cuando todo acabó subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Pues muy buenos días, esto es Cadena Ibérica, esto es Territorio Lince. Estamos en tiempo de tertulia y oliendo a victoria de los estudios John Rambo de Madrid, de Cadena Ibérica. La mítica Rebeca, la mítica y insultante joven Rebeca, nos va a recordar redes sociales, la manera de ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un Twitter, @lincefm. También tenemos una página de Facebook, Territorio Lince Radio, y un número de WhatsApp, el 605 86 84 16. Pues muy bien, luego... Me voy. Luego te vas, pero volverás, como el general MacArthur. Vuelvo a las 10 de la mañana, que disfrutéis la tertulia. Un beso. Otro. Bueno, a ver, hoy hay mucho nivel en esta mesa, como todos los días, y además con ganas de movida, que es también como a mí me gusta. Por un lado, Vicente Montañés, que es un economista de referencia en esta casa. Vicente. Muy buenos días, Javier. Pues aquí estamos, expectantes de lo que está aconteciendo en el país. Que conocen como el hombre del déficit. Y de las a mí no me deberían de conocer como el hombre del déficit, porque no soy yo el que genera el déficit. Siempre matan al mensajero. Efectivamente. Pero bueno, esto ya estamos acostumbrados también, ¿eh? Nos alegra siempre en las mañanas. Con tus comentarios económicos. Poco ácido hoy nuestro director, ¿eh? No. Yo me limito a dar información que no opinión. Bueno, se agradece. Bueno, el inigualable general Monzón. ¿Qué tal, general Monzón? Hoy no me siento nada inigualable, me siento muy igualable, no. Porque esto es lo que decías hace un momento, de que tenemos ganas de movida, estamos saciados de movida. Sí. Un poquito de quietud. Muy por el contrario, que tenemos ganas de arreglo, de equilibrio, de dignidad, de decoro, en fin, de algo. Pide muchas cosas usted. Luego hay que recordar a nuestros clientes que, como cada viernes, lo hemos pasado hoy viernes, vamos a hablar de historia militar y vamos a hablar de General Pinochet, por ejemplo, de General... No, primero vamos a hablar de la guerra de Yom Kippur. Bueno, vamos a desde el punto de vista de historia militar. Luego, la historia militar, que aparte de eso, otros militares tuvieron otro protagonismo ese año. Vale, en el 73. Perón vuelve a Argentina. Pinochet derriba a Allende, el general Khan derriba al rey de Afganistán, en fin. Bueno, pues todo eso a partir de las 10. Sí. Y por último y no menos importante, Juan Jara, que también hoy está con nosotros. Juan Jara. Don Javier, con tertulio, buenos días. Bueno, yo a Juan, si os parece, antes de que nos metamos en el tema del PSOE, antes de que nos metamos en el desafío soberanista de Puigdemont, en esto de la CUP, en la situación de cómo está España, que yo sé que nos duele a todos, y muy especialmente el general Monzón, que está pidiendo una salida desde hace meses, está clamando por una salida ya una vez de todo este impasse que creo que ya seriamente lo tomamos a broma, pero cada vez nos está perjudicando más. Y está dañando cada vez más nuestra imagen también. No lo sé, yo como no puedo entender de ninguna manera que no se persigan verdaderamente con la contundencia debida, ni por parte de la justicia ni por parte del gobierno en funciones, la rebelión y la traición de todos estos líderes catalanes, proclamando golpes de Estado todos los días. Es que no entiendo nada. Cuando vemos tanto detenido camino de Soto del Real y tanto registro con los chalecos antibalas de policías y guardias civiles, ¿por qué no detienen a estos? Es que no entiendo nada. Yo tampoco lo entiendo. Y además son 3, que no haría falta. Claro, son cogiendo a 3. 3. Porque además de traidores son cobardes. Juan Jara, he visto esta mañana en algún medio digital como la Gaceta salía que has pedido la dimisión o la marcha de Santi Abascal de Vox. Yo creo que
Tenéis un carajal ahora mismo dentro del partido, perdóname la expresión coloquial, muy serio, ¿no? Bueno, Porque tuvisteis una asamblea el sábado pasado que a mí me han contado, gente que luego tuve la ocasión de conocer, que acabasteis como el Rosario de la Aurora, el otro. Perdóname la expresión. No, caramba, es una situación muy lamentable, muy bochornosa. Lo del sábado fue ya el colofón de una serie importantísima de desafueros. Y efectivamente se leoparda, hubo agresiones por parte del gerente hacia algunos afiliados. Me tocó intervenir para... Agresiones llegasteis físicas. a las manos. Sí. Muy lamentable, O sea que eso, digamos puede ser lo más estridente, pero no es ni mucho menos lo más grave, ¿no? Es decir, la democracia interna en Vox hoy no existe. Estamos en un partido cesarista donde es imposible discrepar por las vías habituales de dar una opinión, donde la opacidad en las cuentas es tremenda, y además todo eso sumado con que, a pesar de que se ha hecho una campaña posiblemente la mejor que se ha podido establecer desde que Vox existe, quitando las europeas, en Álava, pues con unos resultados que nos ponen de nuevo en la irrelevancia absoluta, ¿no? Es decir, Vox ha sacado 774 votos de 250.000 electores en Álava. Era la única de las 3 provincias vascas, y un partido que es que es un partido absolutamente minoritario, como el partido Vida y Familia, muy respetable, por cierto, es decir, que nos ha duplicado, ha sacado más de 1.800, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el peso específico? ¿Qué futuro tiene? Y bueno, en un partido cesarista donde no hay Senado, el pueblo no opina y los afiliados nos tenemos que dedicar a pagar y callar, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es pedir la cabeza de quien lo organiza todo, lo dispone todo y tal, que en este caso es Santiago Abascal Conde, una persona muy querida por todos nosotros, pero que no está siendo capaz de sacar este proyecto adelante. Un proyecto que es imprescindible para que España no deje de ser la nación y la sociedad que todos queremos, ¿no? ¿Tú sigues siendo vicepresidente de Vox? ¿O no lo sabes? Es una buena pregunta. Yo realmente a estas alturas espero que en cualquier momento, pues, en fin, 2 negros santiagueros en una esquina me den una paliza o me expulsen y no me digan nada, ¿no? Es decir, es que la situación es absolutamente lamentable. Más de uno se cree que yo voy solo por la vida, y realmente es que la mitad del partido está en la misma situación que yo. Ya vemos, general Monzón, que no es solo el PSOE, está con problemas, o sea que esto casi es una epidemia. Sí. Realmente hay una analogía muy, en fin, curiosa. Me parece muy acertado lo que dices verdaderamente del cesarismo, porque no solo me refiero a Santiago Abascal, sino que realmente los entornos pelotilleros y halagadores dan con los líderes de los partidos en el cesarismo. Eso es. Todos caen en lo mismo de Federico el Grande, su tumba. Los aduladores son peores que los cuervos se comen el cuerpo de los muertos y los aduladores el alma de los vivos. Pues esto ocurre con los líderes de los partidos. Si no, el Pedro Sánchez se habría ido, el Santiago Abascal se habría ido también, el Rajoy no digamos, Rajoy está solo hablando hace más tiempo que ninguno, pero como tienen los pelotas alrededor, que dicen quién como tú, pues... Contra mí están diciendo que soy desleal. Esto que ha salido ahora de la Asamblea para acá es un tema que está alargándose durante meses y que no hay manera de tal. Y que además yo no quiero heredar Vox, ¿eh? Yo tengo una vida profesional que es la que me da de comer, que no se puede abandonar, ¿no? No sé, a los pacientes no se les deja, igual que no se abandona la bandera en Gibraltar. Sí, estas cosas, ¿no? Bueno, pues nos irás contando algo de esto en las próximas semanas, a la medida de que puedas. Pues yo a vuestra disposición. Yo no vengo a las tertulias radiofónicas desde hace un mes y medio para acá aproximadamente hablando en nombre de Vox, porque creo que tengo más libertad, más capacidad de maniobra opinando como un... Tú vienes como Juan Jara. Como Juan Jara, rodeado de buenos amigos y en absoluta libertad gracias a la dirección de este programa, ¿no? Bueno, oye, General Monzón y Vicente,
Ahora que puedo hablar de la crisis de Vox, ¿Por qué desastre empezamos? Porque eso es lo que yo iba a comentar. El espectáculo desastre de ayer, Génova, desastre Ferraz, desastre... Si desastre Ferraz, el espectáculo de ayer hacía tiempo que no se veía. Yo disfruté muchísimo, ¿no? Uno mañana se atincha en el búnker, no hay que nos saque de ahí. Yo disfrutar, la verdad es que no, porque como tantas veces repito, me enseñaron en la escuela de Estado Mayor que hay que atender a la hipótesis no más probable de lo que sucede, ni lo que más te apetece que suceda, sino lo más peligroso por improbable que sea. Sí, y lo más peligroso para toda España puede ser la escisión del Partido Socialista en dos partidos diferentes, porque eso sería el triunfo mayoritario de Podemos y del Coletas. De modo que ojo con ese tema. A partir de ahí, la crisis desencadenada ayer a mí me parece de colegio. Lo de la presidenta esa del Comité Federal, pequeñita, que casi no llegaba a los micrófonos delante de la calle Ferraz y que no le dejen entrar en la casa. Que al presidente del Parlamento, realmente no le dejen entrar en la casa, es que me parece de risa. Pero se está diciendo hoy, a mi juicio equivocadamente, que hay un choque de legitimidades. Eso no es verdad. La comisión ejecutiva, reunida solamente con 16 miembros, con Pedro Sánchez ayer, que ha tomado la decisión de convocar el Comité Federal y el Congreso Extraordinario, no tiene legitimidad para hacerlo, porque es mayoría los que se han ido. Uh-huh. Y los que no han asistido, según efectivamente, es verdad que la única autoridad reconocible objetivamente es la de esa señora bajita, de Verónica Pérez, la presidenta del Comité Federal, y ella tendría que ser la que convocara efectivamente el Comité Federal de mañana y el que va a ser un día espectacular, y el Congreso Extraordinario. Lo único que han cedido un poco ha sido retrasar lo del Congreso Extraordinario. Mañana que tenemos a eso de las 11, una hora en libertad, lo que pasa es que no vamos a tener tiempo de ver el desarrollo. No, porque solo habrá hecho empezar. Eso va a durar posiblemente el sábado, el domingo, y Dios sabe cuándo. Pero quiero decir que no hay tal choque de legitimidades. No. La legitimidad es de la presidenta del Comité Federal en este momento. Que no la dejaron pasar ayer. Exactamente. De modo que, lo cual no consuela nada, porque es una señora desconocida y solamente que desempeña la lugartenencia bajita de Susana Díaz, verdaderamente, pero por lo demás nadie la conocía, ni ningún español sabía quién era, ni es que vayamos a confiar en que vaya a resolver el problema. Pero en cuanto a la legitimidad estatutaria, es evidente que Pedro Sánchez y los 16 miembros de la comisión ejecutiva que se reunió ayer no tienen ninguna. Fausto. Vicente. Digo Vicente, estaba pensando en Fausto. Sí, vamos a ver. A mí sí me gustaría darle, bueno, obviamente lo mío es la economía y no todos estos aspectos entresijos más bien legales en los que al final se están metiendo, que además yo creo que la gente acaba recurriendo a todo este tipo de triquiñuelas y demás cuando no tiene ya ninguna otra salida ni ningún otro argumento. Entonces a mí lo que me gustaría es hacer una visión desde otro punto de vista. Vamos a ver, el señor Pedro Sánchez pretende mantenerse aquí como líder del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, a mí me enseñaron ya hace mucho tiempo que un líder es aquel que es seguido. Y lo que se pone de manifiesto es que este señor ha tenido 2 años para intentar poner en solfa distintas corrientes de pensamiento e incluso de pretensiones políticas y de liderazgo, y que ha sido absolutamente incapaz. Y fruto de eso, pues es lo que estamos presenciando. Lo que sucede es que este señor no solamente estamos hablando de que ha sido incapaz de liderar su partido, y de hecho, bueno, aquí tenemos el espectáculo dantesco, que además muy poco democrático. Es decir, yo creo que podían tomar buena nota de lo que pasó en la UCD ya hace algunos años y por lo menos intentar limpiar estas cosas en su casa. Dejado esto del margen, es que este señor pretendía liderar este país probablemente en el peor momento económico y social de los últimos años. Entonces, esto lo que nos tiene que hacer recapacitar es sobre quiénes son los que aspiran a gobernarnos, porque yo tengo un presentimiento como ciudadano, y es que esto es un problema de obtener malos resultados. ¿Qué le va a pasar al Partido Popular cuando tenga malos resultados? Porque exactamente igual que el señor Sánchez ya tenía sustituto desde el día siguiente de ser nombrado, cosa inaudita, ¿vale? Llevamos ya mucho tiempo oyendo quién es el sustituto de Rajoy en el Partido Popular. Entonces, ¿esto va a ser la constante en esto que llamamos sistema democrático?
Porque a mí realmente me empieza a preocupar como ciudadano. Porque a mí, que directamente hagan el ridículo más espantoso en la puerta de Ferraz, por lo único que me parece bien es por el señor este que ha sacado el globo hoy para anunciar su inmobiliaria, con lo cual sigue demostrando que todavía hay gente con talento en este país, ¿no? Pero, salvando esto, a mí me da igual lo que hagan. A mí lo que me preocupa es ¿qué es lo que está pasando con mi país? Que es que hace 2 semanas no se podía formar un gobierno, y hay que formar un gobierno, pero ¿y de la gobernabilidad? No, ¿Y del déficit? Ya sé que me vas a decir otra vez no, pero ¿sabes qué pasa? Que es que son estas cosas que aparecen en la prensa todos los días y que es bueno montar un pollo de estos, vale, para que realmente de lo importante no se hable. ¿Qué está pasando con el sistema financiero español? Porque aquí nos dicen que todo va muy bien, pero JP Morgan dice a sus clientes VIP, oiga, ojito con la banca española. Bueno, ayer salía lo del Deutsche Bank, que parece que no pasa nada. Bueno, pues estamos hablando de 41 billones de euros en estos momentos, que es lo que tienen estos señores en productos financieros tipo warrants y demás, que es imposible de apalancarlo a Alemania, y que dice que no va a salir al rescate. Es decir, que con todo este escenario, aquí los tenemos peleando sobre si voy a ser yo el que manda o eres tú, y haciendo espectáculos de esto. Es que, Juan, estamos hablando de que la crisis del PSOE, que nos puede parecer graciosa, lo digo en un tono irónico, un país sin gobierno, el principal partido de la oposición que tenía que apoyar, pero yo creo que debemos intentar ir con un poco de orden. A la cabeza de esta crisis está Su Majestad el Rey Don Felipe VI, por mí cariñosamente apodado el Soso, porque él es el que tiene que decidir cómo se sale de esta catástrofe, porque esto políticamente no es un caos, esto es una catástrofe, y la única manera de salir de ella es tener un gobierno, y precisamente no es el llamado a encabezar y resolver la crisis el señor Rajoy, que tendría un gobierno durante 4 meses de mala manera al que no le aprobarían nada. Realmente lo que necesita es que el rey se invente o se saque de la manga, como sea, un candidato independiente que aprueben o impongan a todos. Yo con la porque estamos en una situación que tiene que hacer el rey de gestora. Pues ahora vamos a hablar de ese candidato independiente, porque a lo mejor podría salir de estas tertulias ese candidato independiente, en general Montón. Pues hombre, a mí me recuerda esto, desgraciadamente, la situación de septiembre de 1980, en la cual el enfrentamiento inútil entre PSOE y UCD no se ponían de acuerdo, y entonces alguien propuso la solución de que fuera un militar el que presidiera el gobierno de coalición de ambos, a lo cual ambos se negaron, obviamente, porque estaban ya tan cercanos al poder los dos, y todos sabemos lo que ocurrió 5 meses después. Bueno, vamos a ver, la situación es endemoniada. Realmente... Y a todo esto hay que sumarle la nueva vuelta de tuerca, que también no le estamos dando la importancia que tiene, de Puigdemont en el Parlamento catalán. Pero perdonar un momento, a mí me gustaría saber, porque yo creo que interesa a la audiencia la precisión entre nosotros, nuevamente. Sí. Estamos todos de acuerdo que hace falta un gobierno de manera rapidísima, inminente, y con una persona al frente que mande, y no de un gobierno que no le dejen hacer nada desde el primer día. Albert Rivera, el PSOE, el Podemos, el no Podemos. La autoridad moral que hoy está completamente ausente de la clase política española. Yo alguna vez lo he dicho, en fin, no le conozco personalmente, creo que es una buena persona y una persona de reconocido prestigio profesional como Manuel Pizarro. Pues alguien así. El problema está en que, es decir, Rajoy es tan corresponsable como Pedro Sánchez de todo lo que viene pasando en los últimos años. Sin ninguna duda. De acuerdo al 100%. Que es una batalla de titanes llenos de ego y carentes de talento y de, por supuesto, ningún tipo de español. Discrepancia total en lo de titanes. Vaya par de dos ratones. Dos ratones. Pero lo cierto es que controlan cesaristamente sus organizaciones. De tal manera que en el PSOE, hasta ahora, con la venia de don Felipe González, y en el PP, sin la venia de José María Aznar, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, hacen, quitan, suman, ponen, y nadie se mueve porque si no, no sale en la foto, como dijo el señor Guerra hace muchos años. Y en la práctica, el que se mueve no sale en la foto, es centrifugado. La excelencia, el talento, la libertad, ese perfil que buscamos para presidir un gobierno de España que nos saque de aquí, porque montar un gobierno está siendo endiablado. Hacer gobernable España es hoy materialmente imposible.
Y todo eso se lo debemos al bipartidismo aún imperante, aunque sí, pero perdóname, no debería ser imposible que si la clase política es un desastre, la clase profesional española no es un desastre. Claro. Está llena de gente brillante. Es que Su Majestad el Rey es incapaz de buscar una persona mínimamente aceptable para todos en esta situación de crisis, verdaderamente, para un gobierno de crisis, pero un gobierno de crisis que pueda gobernar. Oye, hay oyentes que nos están diciendo hay que poner orden en este país de rojos. Ferraz Páez el Álamo, un saludo. Yo le mando un saludo al bueno de Carlos, al bueno de José. Otro oyente nos dice que hay ese programa de radio que van a hacer que el miércoles, llamado el Rubicón, que ya está en antenas, ya está en marcha, el miércoles que viene. Sí, ya está en marcha, sí. Bueno. Eso es un programa de contenido militar profesional, sin ninguna aspiración crítica ni conflictiva, sino simplemente de conocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas, lo que hacen y lo que deben de hacer. Y será los miércoles a partir de las 11 de la noche. Después del programa de Xavier El Cajo. Otro oyente nos dice que por qué no el general Monzón para presidir ese gobierno. Yo digo que por el general Monzón que no quede. Eso me pregunto yo. Yo lo avalo. Y desde luego me postulo solito, que no haya que creer nadie que estoy conspirando de ninguna manera en el camino. Pero desde luego me postulo humildemente ante Su Majestad el Rey, ante los españoles, y desde luego que me dejasen un año entero, verdaderamente, que sin que estos partidos de las narices enredaran, se lo emplearan en arreglarse a sí mismos, y yo creo que con un añito verdaderamente bandando en lo político y sobre todo en lo económico, esto se arreglaría bastante. Desde luego contaría con Vicente y los que saben como él, de los 12 ceros en adelante, que yo no. Juan, rematábamos la faena diciendo que la situación, la ingobernabilidad de este... los partidos políticos... Porque se habla de un pacto de investidura también, Vicente, pero no se habla de un pacto de gobernabilidad. Claro, los partidos políticos son una maquinaria de poder que hoy no dejan sitio a la libertad, a la iniciativa, al talento, ¿no? Y entonces son maquinarias de poder que sirven al poder para, al final, y no nos engañemos, lucrarse. O sea, al final, ¿qué defienden estos partidos de esta manera tan voraz, donde no quieren fisuras? Tal? ¿Cómo se compra esa lealtad inquebrantable? El de Ciudadanos, nada. Nada. Más que el sueño que ha tenido el señor Rivera de que ese jefe de gobierno independiente le hubieran postulado a él. Aparte de ese sueño, Ciudadanos nada, porque estar postulando como está haciendo, no, yo solo apoyo a Rajoy en la investidura, pero al día siguiente no. Y ese gobierno tiene que gobernar con 137 escaños. Eso es una broma, hombre, por Dios. En general, meterse en la cama con una señora con chepa desdentada que le huelen los pies y encima no se peina hace 2 años es muy complicado. Y yo al señor Rivera lo entiendo, dice, mire usted, desbloqueo, pero manón tropo. Porque claro, es que ojo, que el señor Rajoy es el padre de demasiadas criaturas, no me refiero biológicamente, ¿no? Desde el punto de vista político, Entonces es que tenemos ya mucho no hecho y mucho hecho, y este señor lleva 30 años en lo público y ya es difícil que nos sorprenda con algo bueno, ¿no? Desde luego, tan es así, verdaderamente, que llega uno hasta a sentir un poco de nostalgia de que en el PP no ocurriera lo mismo que en el PSOE. Bueno, a ver si alguien se sublevaba de una vez. Claro, en general yo quiero recordar que en el PP sí que pasó algo parecido. Es decir, el señor Mariano Rajoy era no querido y se aferró en la posición después de perder las elecciones hasta que a base de desgaste y cansancio de los miembros de su partido y de los electores, acabó obteniendo la mayoría absoluta. Y esto es lo que a sus contrincantes como Rodrigo Rato, porque hay que ver el regalo envenenado que le hizo con el tema de Caja Madrid. Es decir, yo creo que Rajoy es un bicho, entre comillas, que sabe mucho, y sabe mucho de todos los demás que optaban a ese cargo, y cómo se los ha ido laminando a todos, ha dejado una cantidad de cada vez por el camino. Bueno, algunos se han ido autolaminando, Bueno, hay que ver la inteligente laminación del señor Gallardón, bueno, que se vio venir este tema de la corrupción y sus amiguetes, y vámonos a casa. Nos olvidamos el de Cascos también, vámonos a casa. No, pero es cierto lo que comentas, Javier. Yo creo que es verdad que es una habilidad entrecomillada de don Mariano, pero como además yo creo que la situación del PP, vamos a ver, ya le ha venido muy bien y ya la ha provocado adrede. Es decir,
para mí esto es algo que desde ya hace tiempo se veía venir, como su objetivo era cargarse directamente el PSOE. Yo creo que lo ha conseguido. Es decir, ahora, lo que yo no sé si ha sido capaz de valorar es el monstruo que se le está generando, porque todos estos votos van a ir a algún sitio, y donde sí que tengo muy claro que no van a ir va a ser al PP de Mariano Rajoy, con lo cual la foto, porque aunque él salga investido presidente de gobierno y va a ser el gobierno más corto de la historia de España, sin lugar a dudas. Es decir, porque con la posición matemática que va a tener y el escenario económico y político que tiene delante, donde le crecen los enanos todos los días, pues va a ser tremendamente corto y va a tener que ir a unas elecciones. Y cuidado, porque unas elecciones en estos momentos, por aquí 5 meses o 6 meses, porque yo no lo auguro más al señor Mariano Rajoy, puede cambiar radicalmente el escenario político y hacia líneas más propias. Bueno, si es que esto no dista tanto, si lo hemos visto en Grecia, Sí, que hemos visto en Grecia la desaparición del PASOK, del Partido Socialista Griego, y ha sustituido por Syriza, que es uno de los elementos que apuntaba. Y eso sería lo que pasaría aquí. Lo vestiríamos de morado y con coleta. Oye, no hablaría incondicional, sino que hablaría en presente continuo. Extraordinaria lucidez la de Vicente, aunque lo que está pasando aquí. En lo del gobierno récord, no olvidemos que el gobierno del almirante Aznar en el mes de abril del 31 duró 11 días. O sea, que todavía es difícil batir los récords aquí. Jesús Ángel Rojo se acaba de incorporar. Jesús Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hemos hablado mal de Rajoy, que lo sepas, bueno. Pero eso es tu problema. Pero es el tuyo, que le tienes que ver la cara a María José García Pelayo en unos días. Ese es el tuyo, no el mío. Yo ya fue, paso. Yo no tengo ningún problema y estoy encantado de que María José García Pelayo venga conmigo a Jerez de la Frontera. La conozco, es una chica estupenda, a presentar mi libro y por lo tanto orgulloso. Yo no me acomplejo de nada. Pues ten cuidado que en Cádiz, el ayuntamiento de Cádiz está amenazando y agrediendo, entrecomillado esto, aunque sea verbalmente, y todo su entorno. Se presentó un libro que era de Pepe de las Heras, que le vamos a tener aquí el próximo martes, y han condenado el libro, han condenado la lectura de ese libro, y han agredido e intimidado a aquellos organizadores de la presentación. Nunca más de ese actuar libro, como hoy, Jesús Ángel, antes que cuidado con las compañías, incluida la nuestra. Que lo tendremos en cuenta, porque no sabía yo la noticia de la agresión que había tenido el compañero, y de aquí le mando pues todo mi apoyo. Y esperemos que no. El ayuntamiento de Cádiz está en manos de unos indocumentados y unos sectarios, que todo lo que se sale de lo que ellos estiman que es lo que debe ser aprobado y ser pero vamos, funcionarios del ayuntamiento, concejales, candidatos a concejales. Hay una candidata de concejal que ha colgado una foto que pone Alfon Ascatatú. Alfon, que es de Madrid, ella, que es de Cádiz, y pone libertad para Alfon en euskera. Esto ya es la locura, pero eso lo hacen para provocar, como diciendo nuestra simpatía por ETA. Hombre, permitirme hacer un inciso. Obviamente hay que ver el programita que nos obsequió ayer de 10:30 a 12 de la noche el Canal 8, verdaderamente de televisión, sobre ETA. Todos los etarras, porque se afiliaron a ETA, justificando todos los asesinatos, todos los secuestros, exactamente, y la pertenencia a ETA y la lucha armada contra la opresión. Los gudaris, hay que hacer héroes de esta escoria humana. Contando a los españoles hoy que el pueblo vasco es un pueblo oprimido, que posiblemente sea en el ranking de los 3 o 4 primeros pueblos en vivir bien en este mundo. Están es los tibetanos, tan asombrosa que es que horrible esto. A Jesús Ángel, cuéntanos entonces. Yo creo que los oyentes no han entendido lo que estáis entre manos vosotros, porque vamos. Es que como ayer estuvimos juntos con Orcajo. Con Orcajo y me sacudió porque. No, yo no sacudí, es que dijo que prefería. Lo dirás tú, pero el mentón todavía duele. Dijo que prefería que gobernara Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas antes que Rajoy. Y le dijimos, hombre, no te pases. Lo único que le dijimos. Si se interpretó eso. Bueno, vamos a ver, la crisis del PSOE, es que me va a imponer. Eso fue el debate de ayer. Bueno, es el mismo debate, ¿no? La crisis del PSOE, ¿en qué afecta a la gobernabilidad de España?
Bueno, pues la verdad que la crisis del Porque PSOE... la crisis del PSOE no es ideológica desde mi punto de vista, es una crisis de poder, y una crisis de estrategia, de distintas estrategias, pero no ideológica, con lo cual sigue siendo el mismo partido sectario de siempre, ¿eh? Hombre, la verdad es que el PSOE lo primero que tiene que resolver es si la decisión de la mini ejecutiva de ayer de Pedro Sánchez a la cabeza tiene efectivamente legitimidad para convocar el Congreso Federal de mañana y el Congreso Extraordinario del mes de noviembre, porque si no le aceptan tal legitimidad, tanto mañana como va a ir la mitad. Y entonces eso es de risa. Tampoco entiendo cómo no se, en esta crisis, si se alarga esta crisis, habrá que negociar con alguien del PSOE una sesión de investidura, porque seguro que en el PSOE va a votar la mitad la abstención. Segurísimo, de modo que acabemos de una vez con esto, porque estamos mezclando la crisis del puñetero partido con la crisis de España, que no tiene nada que ver. La crisis de España es primero, lo del partido que haga lo que quiera, eso es, que salga por petenera. Lamentablemente Pedro Sánchez le interesa mezclar las dos crisis porque lo que pretende es salirse con la suya. Por supuesto, pues la verdad es que sus críticos lo tienen muy fácil, que es no asistir mañana al Comité Federal. Bueno, yo creo que lo que tiene si mañana al Comité Federal no asiste tampoco la mitad más uno, como ha ocurrido con la Ejecutiva, el señor Pedro Sánchez es un golpista puro. Que se aferra a una silla verdaderamente de una manera absolutamente ilegal e ilegítima. El señor Pedro Sánchez está removerando a Largo Caballero en su momento. Es el mismo golpe que se dio en la República contra supuestamente los más moderados de Prieto y de Besteiro, sí, pues, entre comillas, ¿no? La escolta de Prieto luego asesina a Carlos Sobrero. Pero lo recuerda lo que pasó en Écija, ¿os acordáis? Ese mitin de 1976. Sí, que salió, salió Pero ahí está la solución, que desaparezca ya este señor de la vida política, porque sus ansias personales está poniendo en riesgo la situación del país, de España, que España ahora mismo es un país que está todavía recuperándose. No, yo creo que no. Tanto con Pedro Sánchez como las ansias personales de no ser Mariano el Leve. ¿Por qué no se ha ido Mariano? Perdón, el breve. Mariano el Breve, el único presidente, quitando a Leopoldo Calvo Sotelo, que por razones obvias ¿Qué tiene que ver Mariano ahora con esto? Mariano tiene todo que ver. No. El tapón no es unipersonal. Que Mariano Rajoy ha ganado las elecciones, porque ha votado 8 millones de personas. ¿Cómo que no ha ganado las elecciones? Ha ganado. Mariano Rajoy. Según la ley electoral, aquí gana quien pueda gobernar. ¿Quién ha ganado las elecciones? Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Me dejas que te recuerde históricamente que el 29 de enero de 1981, fecha de dimisión de Adolfo Suárez González, el adorado y mitificado, verdaderamente, acababa de ganar por mayoría absoluta el Congreso de su partido en Palma de Mallorca. ¿Me dejas que te lo recuerde? Vale, y que tuvo que dimitir verdaderamente para evitar una catástrofe tarde. Pero es que ya incluso puede que la marcha de Pedro Sánchez no se levanta nadie porque a ver, es muy diferente. Vamos a ver si Mariano Rajoy, que todo muchísima parte de su electorado dice que le ha votado con la nariz tapada. ¿Quién ha generado poder? Sé que tiene esa legitimidad, yo creo que sí. No, pero que queramos trasladar un segundito ya. Trasladar lo que está pasando al Partido Socialista de la responsabilidad a Mariano Rajoy es que ya está fuera de lugar. Hombre, que tiene la misma responsabilidad que Pedro Sánchez desde diciembre del año pasado, verdaderamente, pero clarísimamente. Y tendría un gesto de grandeza y España se arreglaría en 5 minutos si Pedro Sánchez anunciara dentro de 10 minutos me voy, presento la dimisión, y a los 10 minutos en un gesto de grandeza el Mariano Rajoy también. Los problemas de España quedarían arreglados a mediodía y podríamos brindar a la hora de almorzar. Yo creo que el problema es que en esta sociedad donde nos llega un montón de información, yo creo que hay veces que el árbol nos impide ver el bosque y que hemos perdido un poco el sentido común, ¿no? Vamos a ver, pretender, como ha pretendido en los últimos 6 meses el PP y concretamente Mariano Rajoy, hacer culpable de la no gobernabilidad a su oposición, me parece como mínimo pues, un poco ridículo. Es decir, el único responsable de que no esté gobernando el partido más votado es aquel que está al frente del mismo. Obviamente, es decir, si tienes la mayor cantidad de votos y tú no eres capaz de generar un gobierno, párate a pensar por qué. Y esto es lo que Mariano Rajoy no lo ha hecho. A partir de ahí se pone toda la herramienta de marketing político en marcha y entonces qué bueno es que hayan niños en casa. Entonces, a ver, estos que están disgregados, que tiene sustituto desde el día siguiente de ser nombrado y demás, pues vamos a hacer culpables hasta destrozar todos sus mimbres. Muy bien, pero y es más, y se cargará el partido
del PSOE y luego se refundará y de ahí saldrá sabe Dios el qué, pero el problema lo seguimos teniendo, es decir, tenemos a un líder político al frente que tiene que hacer un gobierno y que ha sido incapaz durante un año de formar gobierno. Este es el principal problema, lo demás son otros problemas. Ojo, yo ahora Jesús Ángel por alusiones, yo sí me gustaría dejar claro que la ley electoral, el Partido Popular dio 4 años para cambiarla, no la ha modificado porque también vive en este mamoneo de los reinos de taifas que vive bien España. Entonces, por eso no le interesaba cambiar la ley electoral. Perdóname de todas maneras que manifieste mi asombro. ¿Jesús Ángel está aquí verdaderamente en esta tertulia de defensor de Rajoy? No lo sé, yo creo que aquí... Pregunto. No, pero además no está mal que haya en opiniones. No, claro. Pero por supuesto que no. Me parece tan indefendible, don Mariano, me sorprendería en alguien tan inteligente como Jesús. Usted en general sabe cuál es mi opinión sobre Mariano Rajoy. Es un político que en absoluto me gusta, pero yo creo que hay que hacer un análisis más amplio de la situación política en España. Aquí se ha dicho que Mariano Rajoy es el culpable de que no haya, digamos, un gobierno porque es incapaz de pactar con los diferentes partidos. Nos olvidamos que vivimos en un país donde cogió un día un señor que se llama Zapatero, hizo un pacto de Tinel y un cordón sanitario donde se estaba estrangulando políticamente a la derecha española. Perdona, tengo que interrumpirte. Pero déjame terminar. Perdona, es que es verdad lo que ha dicho Vicente. Sí, ha tenido tiempo. Lo que he dicho yo es verdad o mentira. Ha tenido tiempo y oportunidad, sin entregarse como pretende Pedro Sánchez en manos de los independentistas radicales. Ha tenido tiempo y oportunidad de pactar con los nacionalistas burgueses y moderados, tanto catalanes como vascos. Ha tenido tiempo de hacerlo y no lo ha hecho. Bueno, vamos a terminar mi locución. Claro, que esa solución a mí no me gustó tampoco. Pero yo he dicho una cosa que creo... Porque metéis al nacionalismo todo en el mismo... Y no tiene nada que ver el señor Tardá con el señor Urkullu. Nada, absolutamente nada. Pero que con Urkullu solo no da. Es que no da. Yo creo que lo que está diciendo en absoluto es nada que sea falso y que sea mentira. Estamos matizando. Estamos metiendo en contexto, o sea, estamos hablando, si puedo hablar ya, porque va a entrar 14 veces. Defender a Mariano Rajoy es meterse en la cama con la vieja desdentada que le huelen los pies. No es defender a Mariano Rajoy, es analizar la situación. Desde el primer momento se le hace un bloqueo todos los partidos a lo que es el Partido Popular como tal. Pobrecitos. Sí, le hacen un bloqueo. Bueno, ¿vale? ¿Eso es verdad o mentira? ¿Se le hace un bloqueo? Si se ha sitiado el solo. Vale. Llega un señor que desde el primer momento eso no ha sido verdad. El único que le ha hecho bloqueo desde la campaña electoral de diciembre del año pasado ha sido el de usted no es de fiar. Ese memo ha sido el único que ha bloqueado. Los demás no. Pues ya está bloqueado. Si no da los votos ya está bloqueado. Déjame hablar. Esto se viene abajo. A ver, que hable. Es que no me dejas terminar. Adelanta, acelera. ¿Hubo un bloqueo? Pues sí hubo un bloqueo. Que en ese bloqueo, en esas negociaciones, puede haber tomado una decisión para romperlo, como decís. También pues ha dicho Mariano Rajoy, voy a intentar, si el problema soy yo, me voy. Por supuesto que lo podía haber dicho. Pero ¿cuándo se inicia este bloqueo? Cuando un señor con 90 diputados, que ha obtenido los peores resultados de la historia del Partido Socialista, quiere gobernar a toda costa. Pero es que la ley electoral se le permite. Vale, por supuesto, pero eso es lo que está pasando hasta ahora. ¿Me permites? Termino porque es que si no... A ver, acaba muy rápido. Hubiera terminado hace 5 minutos y no me hubierais cortado. Rápido que se nos va el tiempo, macho. Hasta aquí todo correcto. Hay unas segundas elecciones. De nuevo, el señor Pedro Sánchez vuelve a perder con menos votos. El Partido Popular y Mariano Rajoy gana con más votos. Llega el momento ya de decir... Pero esos votos no son de Mariano Rajoy. Por supuesto, pero estamos analizando la situación política porque está bloqueada. Sí. Después de un primer momento donde Mariano Rajoy es que no hay más remedio que interrumpirte cada momento. Es que en democracia la mayoría en seco... La mayoría en seco no pinta nada. Es la mayoría suficiente. Bueno, a ver... No sigas hablando de la mayoría de 137 escaños. Se me alarga. A ver, rápido. Remate la faena porque el toro se le está muriendo vivo. Exactamente. Se le está muriendo vivo, pero va a revivir. Rápido. Venga, vamos. Entonces, en las segundas elecciones, cuando se gana con más votos, cuando el otro señor todavía tiene menos votos,
la legitimidad para gobernar, la decisión de los españoles se la han dado, queramos o no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La mayoría simple no, perdona, la mayoría simple no suficiente no da legitimidad ninguna. A ver, que no da legitimidad. La mayoría simple no suficiente no da legitimidad. El que más es legitimado para gobernar ahora mismo es Mariano Rajoy. Ahora que no le dé los votos es otra cosa. Tiene que haber, para que haya presidente del gobierno, tiene que haber una votación en el Congreso que permita, con el reglamento actual, que salga elegido. ¿Puedes? No eres nadie hasta que el PSOE, y va a suceder indecorosamente, indignamente, con las cloacas del Estado de por medio, dentro de 2, 3, 4 semanas, cuando corresponda. Eso es así. Primero generamos, a través de la 4 o la Sexta, con el contubernio de las dos grandes cadenas de comunicación, a Podemos, con 4 profesores adjuntos de la Complutense. Le damos alas. La Fiscalía no actúa. Aparecen irregularidades de la Agencia Tributaria de Cristóbal Montoro, no le mete un sablazo como le metería a cualquiera, por los $400.000 de marras. Y ahora, por si había alguna resistencia, que la ha habido, por los motivos que sea, en el PSOE, no me parece ni bien ni mal, tienen derecho a no votar a Rajoy, coge y detona el partido por la mitad. Esto está todo orquestado desde la Cuesta de los Perdices. A ver, vamos a ver. Totalmente de acuerdo, pero yo además voy un paso más allá. Es decir, Mariano Rajoy se cerró la posibilidad a tener un gobierno a lo largo de su legislatura, que ha sido una de las legislaturas más caóticas que han habido. Es decir, desde los mensajes a Bárcenas, desde todos los casos de corrupción manifiesta, desde una gestión económica nefasta, que además los resultados de déficit público están avalando en estos momentos cómo han fracasado absolutamente todas esas reformas estructurales que nos vendían, ojo, que nos planteaban, y que algunos en algún momento incluso hasta llegamos a comprar. Es decir, con todo esto, no me extraña nada que sus opositores políticos o cualquier otro partido no esté dispuesto a pactar con una persona así. Es decir, y están legitimados por más de que él haya obtenido los más votos que el resto, a decirle sí, pero con usted no. Vamos a ver. Esto es lo que está pasando. Pero es que eso no ha sucedido. No, el Partido Popular se puede suicidar. El paso es que con su suicidio lleva a España también. Es decir, yo te compro ese mensaje. No, oye, ¿quieren seguir manteniendo a Rajoy? Hay un matiz y les funciona el voto del miedo. La gente vota el miedo. El señor Pedro Sánchez, que no es en absoluto una persona nada inteligente, podría haber dicho en un momento determinado: señores, vamos a negociar con ustedes. Primera condición, que usted no sea presidente del gobierno. ¿Se lo ha dicho? No se lo ha dicho. Si ha dicho nunca ha querido negociar. Rajoy se ha cagado a todas las cabezas que le ha pedido Ciudadanos, menos la suya. Pero a ver, Javier, lo que te estoy diciendo, Pedro Sánchez se ha negado a negociar. Que estuviera Rajoy, que estuviera si Pedro Sánchez hubiera cogido y hubiera dicho sí, señores, vamos a negociar. ¿Estás de acuerdo que vamos a entrar en el partido? Hacerlo. No, la primera está en su derecho de hacerlo. Yo creo que un político está al servicio de los españoles y hacer política de forma inteligente. Bueno, pero si queremos quitar a Mariano Rajoy, pero esto es lo que tú crees, y los votantes del PSOE no deben de pensar lo mismo. Es decir, ellos están en su derecho de no llegar a ningún pacto de gobierno si no estiman oportuno llegar. Pero así está el país paralizado. La primera vez que estoy de acuerdo con Jesús Ángel esta mañana es que realmente el señor Pedro Sánchez ha confundido a los españoles, confundiendo él a su vez el no a Rajoy con el no al Partido Popular. En sus momentos de mayor exaltación el no era al Partido Popular, no solo a Rajoy. Claro. Y en los momentos de mayor caída defensiva ya solo es a Mariano Rajoy. En eso estamos de acuerdo, pero sin embargo debo de insistir en la interrupción, y te pido perdón por ella de antes, no pasa nada. Que la mayoría simple no suficiente en democracia no da legitimidad. Bueno, en democracia solo da legitimidad la mayoría suficiente. Sí. Y no la mayoría simple. Lo que se dice legitimidad desde el punto de vista espiritual, porque has ganado unas elecciones. Ahora, desde el punto de vista legal, tienes que formar gobierno, como bien habéis dicho. Claro. Pero, lo voy a repetir, si Pedro Sánchez... Si yo necesito algo de ti, lo que no puedo hacer es quedarme en mi casa y meterte puñaladas por los riñones. Lo que tengo que hacer es sentarme contigo, me voy al parador de Chinchón, y me encierro contigo 3 días.
y llegamos a un acuerdo pensando en el interés de España y no en los negocios particulares de los varones territoriales de una casa y de la otra. De cómo vamos a superar la próxima década, de la competitividad del país, de la educación en España para los próximos 10-15 años, la universidad española, la unidad de la nación española, nuestras fuerzas armadas, todo aquello que es relevante para nuestra supervivencia, como lo que conocemos. Nuestras silenciosas fuerzas armadas. Pero si tienes toda la razón del mundo, pero quien se ha negado a irse a un parador, a hablar cualquier tipo de cosas, es un señor que se llama Pedro Sánchez Castejón, que ha dicho no es no. Y si Pedro Sánchez hubiera sido un pelín más inteligente, hubiera cogido y hubiera dicho la primera pieza, como habéis dicho aquí, señor Mariano Rajoy, en el momento que se vaya, le damos no nuestra sección, nuestro voto para gobernar. No lo ha querido, porque él ha aplicado el cordón sanitario no contra Mariano Rajoy, sino contra la derecha, que ese es el problema del Partido Socialista. Perdóname, desde el final de las elecciones, desde los 137 escaños famosos y los 32 de Albert Rivera, estuvo perfectamente claro para cualquier persona mínimamente entendida en política que tenía que negociar con la burguesía nacionalista moderada vasca y catalana, y no ha sabido hacerlo. Eso es política. Y separarlos del independentismo radical, eso es política. Y hubiera tenido en la primera investidura la mayoría absoluta. Totalmente de acuerdo. Y no lo ha hecho, no ha sabido hacerlo. El que no ha ido al parador en absoluto ha sido Rajoy. No ha ido para nada al parador. ¿Qué va a pactar con los catalanes que están proclamando la independencia de España? Su investidura. Coño. Su investidura. Una cosa... O pactas o te detengo por sedición. Pero a cambio de qué va a pactar la investidura. Tú no puedes meter a todos los independentistas sentimentales en el mismo saco. El Partido Nacionalista Vasco de Urkullu y la Convergencia Democrática Catalana no son los independentistas de Tardá. Vamos por un punto. Convergencia y Unión. Mariano Rajoy y el Partido Popular o que fuera, pacta con ellos. ¿A cambio de qué? Bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Pactaron con la Convergencia Democrática de Cataluña. A cambio de nada, tanto Felipe González como Aznar, el mitificado Aznar, y no pasó nada. Pero a cambio de muchas cosas. A cambio de nada. ¿Cómo que a cambio de nada? A cambio de nada. No fue la Convergencia de Pujol, fue todo lo que se quiera, corrompida, mala, tal, pero no independentista. No dio lata independentista nunca. Usted lo ha dicho general. Durante 24 años. En ese momento no era independentista, ahora sí. Ahora es separatista. Bueno, vamos a ver. Hay oyentes que nos están diciendo que pinta aquí Juan Jara, por ejemplo, y cosas así. Yo voy a dejar las cosas claras, que esto es una tertulia. Y eso se vaya algún troll. Y la semana que viene quiero alguna vascalista. La semana que viene Santiago Abascal, sabes que es amigo mío y estará, si él quiere, estará aquí en este programa. Y aquí vienen distintas sensibilidades. No traigo a gente que cae bien a un determinado sector y a otro no. Esto, otro está acusando de haber reventado la asamblea de Vox, que es la primera que te he preguntado. Insisto, yo le pido a nuestros oyentes que aquí el otro día entrevistamos a Antonio Miguel Carmona del PSOE. Pues es como si él me dice, ¿lleváis a uno del PSOE? No, aquí viene gente del PP. ¿Lleváis a uno del PP o lleváis a uno del Falange? Pues ya no os escucho. Oye, mira, aquí vienen invitados para que haya lo que estamos teniendo hoy, debate. Claro. Yo no quiero que aquí que nos demos toda la mano. Yo quiero debates. Y por eso está aquí Juan Jara, está Jesús Ángel, está Vicente, cuyas peticiones económicas a uno gustan o no, y está el general Monzón, a uno gustará o no gustará. Pero entonces esto no es un club de fans de nadie. Insisto. Tuyo sí, Javier. Mío, me quiero aguantar, pero esa es la explicación. Independientemente porque a mí me da la gana que estés aquí, pero claro, tú quieres venir, yo la semana que viene quiero que estés Santi si quieres vender aquí. Hay gente que no cree en la libertad, que no cree en el talento, y este es uno de ellos. Y no, yo lo digo con respeto y con cariño, pues yo respeto y tengo mucho cariño. Se puede increpar, no pretendo que esté todo el mundo de acuerdo conmigo, ni mucho menos, faltaba más, pero hombre, me quieren tapar la boca. De hecho, del grupo Intereconomía me han echado por la espalda. Bueno, a mí también me han echado. Bueno, nos han echado a todos del mismo modo. De modo es una honra. Lo que no sé es cómo queda ni siquiera el portero. Oye, hay un oyente que nos dice lo siguiente, y yo creo que es igual que me gustaría que comentáramos porque son cosas interesantes. Por un lado nos dice, no podemos olvidar que en la imposición de Ferraz, las intervenciones del líder que está esperando sus beneficios, Pablo Iglesias, que declara respeto a la financiación por parte del régimen iraní. Quien haga política tiene que estar dispuesto a cabalgar en contradicciones y nosotros estamos dispuestos a asumirlas. Es su pregunta. Y luego otro, y entre los algo de mi asombro, por la propuesta del general Monzón. Esto lo dice un buen amigo.
¿Cuál de ellas? ¿Cuál es la propuesta de General Monzón? Porque no vaya a aquí. Claro. Una que se ha postulado. La de un hombre bueno gobernando España. Claro, no estamos acostumbrados. Bueno, otro oyente nos dice, pregunta a Monzón si es cierto que Pujol pactó con Aznar a cambio de nada. ¿Por qué Aznar suprimió el servicio militar obligatorio? Eso no creo que se lo impusiera a Pujol de ninguna manera. Puso Pujol, Que se lo va a imponer Pujol, por Dios. Estaba de moda. No, has dicho si es cierto que Pujol pactó con Aznar a cambio de nada. No habla de eso. ¿Por qué Aznar suprimió el servicio militar? Son dos preguntas. Yo creo que no tiene nada Y que a los ver gobernadores una civiles, con otra. que lo suprimió. ¿Y por qué se dio la No, comparación? y yo coincido con este oyente, y además coincido claramente, no comprendo la diferencia entre independentistas. Yo siempre es una discusión que mantengo con usted. Pues yo sí la comprendo. Una cosa es el independentismo sentimental y otra cosa es el independentismo práctico. Pero el objetivo que es lo que negó 3 días antes de las elecciones en el País Vasco el señor Urkullu. Dijo que él no concebía el independentismo como lucha contra el Estado. No comprendéis lo Claramente. siguiente. Bueno, si entrar en ese debate, pues, para que no perdamos la perspectiva, yo creo que es un debate muy interesante. La lucha en el PSOE es una lucha no ideológica, siguen siendo igual de sectarios que no han sido siempre. A mí me molesta incluso las notas de la conferencia episcopal que están preocupadísimos por la crisis del PSOE. Es decir, si en el fondo Susana Díaz es la inteligente, deja gobernar a Rajoy y en 2 años te vas cargado, porque va a ser un desastre. Porque un gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez sería otro desastre. Y no es una cuestión ideológica, es una cuestión de tacticismo. Si le dejamos gobernar, el pueblo español se acaba quemando bien de esto y ya gobernaremos nosotros. Pero ¿cuál es el riesgo? De que un gobierno de Pedro Sánchez pues puede causar, pues como fue la última legislatura de Zapatero, que al final votan a Rajoy como podía haber votado un ordenador. Lo que votaban es el miedo o en contra de otra cosa, ¿no, Vicente? Pon un poco de cordura en todo esto. Sí, vamos a ver, es que no nos podemos permitir aquello que decía el señor Corcuera, de que los experimentos en casa y con gaseosa. Estamos en tiempo de descuento. Hemos perdido un año entero. Es decir, la parte que yo mejor conozco, la economía no aguanta un solo día más sin tomar medidas. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que gobierne Mariano Rajoy o no, que presida el gobierno Mariano Rajoy o no va a cambiar absolutamente nada para que este país siga en la ingobernabilidad. Es decir, ¿qué va a pasar con el sistema de la seguridad social? A esto hay que meterle mano ya. ¿Qué está pasando con el déficit? ¿Qué está pasando con estos puestos de empleo que se están creando y que son incapaces de mantener este Estado? ¿Qué pasa con el Estado de las autonomías? ¿Qué pasa en Cataluña? Es decir, todo esto hay que tomar medidas. ¿Es sostenible el Estado autonómico con el déficit que estamos teniendo de más del 100%? No, vamos a ver, el Estado autonómico no es sostenible ya con el déficit que teníamos en 2015. Con el déficit al que estamos apuntando, 2016, todavía menos sostenible, pero el problema ya no es un problema de déficit. El problema es que vamos a sobrepasar, como esto sigue así, y ayer el Banco de España ya anunciaba que tampoco vamos a cumplir el déficit ni en el 2017 ni en el 2018, bueno, porque no se atreve a decir que en el 2019 tampoco, porque como ya he comentado muchas veces, el déficit es un tema estructural, es decir, estamos comprando el pan con la tarjeta de crédito. El gran problema de esto es la deuda pública, es decir, vamos a plantarnos, como esto siga así, es una proyección muy simple, en 2018 nos vamos a poner con un nivel de deuda por encima del que tiene Estados Unidos, con una economía que nada tiene que ver con Estados Unidos. Es decir, eso prácticamente es inasumible. Esto no es un problema de que, coño, qué malos que son los señores de Europa que nos dicen que tenemos que pasar por aquí y nosotros necesitamos un poquito de aire, porque fíjate, no tenemos gobierno, no, de lo que estamos hablando es de que seguimos endeudándonos y no podemos atender. Si en estos momentos, se nos ha disparado el déficit, teniendo en cuenta que nos pagan dinero por la deuda que tenemos, ¿nos hemos pensado de verdad que esto va a seguir siendo así? Mirad, simplemente con que lo de Deutsche Bank pase lo que pase, vais a ver dónde van las primas de riesgo. En el momento en el que eso sea, no vamos a tener PIB suficiente, no vamos a tener tributos suficientes simplemente para pagar los intereses de la deuda. Hay un dato que tú confirmarás, don Vicente, porque es de tu materia. Hemos pasado del año 2007 con 380.000 millones de euros de déficit a más de 1 billón de deuda pública, deuda pública española, de 380.000 millones de euros en el 2007, 9 años, a más de 1 billón. Es decir, ha crecido pues más de un 60% o sea, en fin, es que esto... Pero es que, permíteme, y te lo voy a poner... Un 200%. Y te lo voy a poner, y nos vamos al 1,5 billones.
si seguimos manteniendo los déficits que está diciendo el Banco de España. Eso es una nación fallida. Pero sin lugar a dudas, pensemos que Estados Unidos tiene una deuda del 142% de su PIB. Nosotros estamos diciendo que nos vamos a poner en el 150% del PIB, pero nos hemos vuelto locos. Es decir, es que esto no es un problema, es que tenemos una hemorragia que hay que cortar ya. Y esto no es baladí. Mimbres no hay quien haga ese cesto. Bueno, pues habrá que buscar una alternativa. Muy rápidamente, un oyente dice: mi apoyo a Juan Jara, gran contertulio y con ideas argumentales de mucho peso y razón. Lo bueno de Territorio Lince es la oportunidad que ofrece de libertad de opiniones. Bueno, una de Carlos Padarena. Una de Carlos Padarena. No todos te van a dar mamporro. Yo estoy acostumbrado. Es que soy un fajador. Es que algunos no me ha pillado todo. Mi amigo Martín, el grande de Martín, el contertulio de esta casa. Los grandes avances independentistas no lo lograron los radicales, sino los sentimentales. Por cierto, estoy encantado de que en esas tertulias hay unas sensibilidades tan diferentes, ¿no ves? Martín es tieso. Claro que sí, lo tiene claro. Que está claro. Que se trata de eso. Por cierto, Martín, un abrazo grande, que la próxima semana, si no me equivoco, el lunes va a estar por aquí. El lunes o martes. Yo estoy completamente de acuerdo con este último oyente y lejos de mi intención el defender el nacionalismo de ninguna clase. Pero hay que separarlos. Hay que dividirlos. No puedes permitir que hay que dividirlos. Que los mecanes los partidos voten nacionalistas con la burguesía desde catalana. 1932 debían haber estado prohibidos siempre y por todos los regímenes, verdaderamente, y no debían haber existido. Partidos partidarios, valga la redundancia, de disgregar España no debían existir nunca. Pero ya hace mucho tiempo que existen. Con una mínima reforma de la ley electoral se acaba con esto. Es que si hacemos una tertulia de todos iguales, esto es un club de fans. Claro. Y yo club de fans de Rafael, de verdad. Y de Caudillo también. De adeptos. Oye, nos vamos al intermedio, no confundir con la secta, volvemos de inmediato. General Monzón, Vicente Montaner, Jesús Ángel Rojo, nuestro liberal de cabecera. y nuestro democristiano de cabecera también. Cristiano demócrata. Cristiano demócrata, que es algo, yo a ti te quiero mucho, que es algo que no soporto. Los cristianos demócratas, que soy verde por fuera, rojo por dentro. Eso es porque no te has ido de copas conmigo, caramba. Si no eso lo cambia todo, que dijo el Caudillo antes de firmar la disolución de la Guardia Civil, que no, yo la firmo. Gracias al cielo. Eso, los demócratas cristianos, sabes que en eso tenemos siempre una lucha divertida. Bueno, nos vamos y volvemos de inmediato. Hola, soy el hombre de los recuerdos, Alfonso Arteseros, y estoy aquí en Cadena Ibérica proponiéndoles que llamen al teléfono 91-331-1813 para poder adquirir parte de mi trabajo, ese trabajo que llevo realizando hace ya algo más de 40 años. Programas, por ejemplo, como España en la memoria, o un cofre que le llamo El franquismo en mi memoria, años de esa época donde se desarrolla absolutamente todo lo que es la intrahistoria, la historia de la música, los toros, el deporte, el cine, la radio, la televisión, la automoción, la moda, todo eso en audiovisual y en soporte DVD. Podrán recibir muchísima más información si llaman al 91-331-1813. Y estaré encantado de poder servirles en soporte DVD cualquiera de los trabajos que he realizado en los últimos años. El 10 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Salud Mental. Cáritas Madrid lo celebra a diario en su centro de día y residencia Nuestra Señora de Valvanera. En este centro se arbitran recursos para que las personas sin hogar que sufren una enfermedad mental grave puedan disfrutar de un espacio donde ser acogidos y acompañados en esta difícil situación. Viva la misericordia. Deje su huella. Cáritas Madrid. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Llevar el cuidado de una vivienda no es fácil, sobre todo si se tiene algún tipo de limitación o impedimento físico. En San Camilo Ayuda a Domicilio conocemos bien lo que se supone realizar las labores del hogar, las compras de la semana, la cocina o el lavado y planchado de la ropa. Deje que las lleve a cabo un profesional.
En San Camilo Ayuda a Domicilio tenemos los mejores y garantizamos que siempre serán de su agrado. No espere más e infórmese en www.sancamilo.info o llamando al teléfono 902 99 22 11. 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Ya estamos de vuelta, porque hoy tenemos aquí un democristiano, lo he dicho bien esta vez. Cristiano-demócrata. Cristiano. Cristiano. Estos calificativos ya me pierdo, Yo me pierdo. No, es lo mismo, pero el orden de los factores sí altera el producto. Bueno, porque, vale. Sí. Un liberal de cabecera, que hay veces que me pero lo yo diga. soy liberal. ¿Tú sabes quién era Tomás de Mercado? Tomás de Mercado. Sí, ¿Sabes quién es? Sí. Pues yo soy liberal como Tomás de Mercado, que fue que la actual, él lo sabrá perfectamente, la actual economía, como se entiende, no viene del famoso Adam Smith, sino de Tomás de Mercado, que era un español que ya habló de la libre economía en el siglo XVI, mucho antes que los anglosajones, que siempre llegan tarde a todo. Escribe libros tan maravillosos como cuando éramos invencibles o las invenciones de América, y luego me flojea cuando opinas políticamente. No, ve una cosa, a ver. Sobre la base que habláis, como buen estaremos todos de acuerdo. Lo que pasa es que también hay que hacer un poco el análisis político para que la gente entienda, pues, ya más concretamente las cosas, ¿no? Y luego tenemos a un economista de cabecera que no se equivoca en sus predicciones. Pues estáis viendo que ya no mola nada lo que cuento a veces, pero desgraciadamente lo peor es que no me equivoco. No, la verdad, te voy a decir una cosa. Me encantaría, ¿eh? Yo digo en serio, vaya patinazo que has dado, mira, ya se está arreglando. Todo va todo de cine, ¿no? Que soy de lo que ha dicho él, pues un 90% estoy de acuerdo desde el punto de vista del gasto que tiene ahora mismo España, que es inviable, y como no se tomen una reforma administrativa y hagamos un Estado de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, pues esto va a petar, como se dice vulgarmente. Y tenemos al limitado de General Monzó. Yo liberal como el olvidadísimo general Torrijos, el primer líder liberal del siglo XIX, fusilado por el rey felón Fernando VII en la playa de la Malagueta. Y totalmente olvidado por todo el mundo. General Torrijos, que tenía su calle y se la quitaron para ponérsela al desconocido conde de Peñalver, que ni Cristo sabe quién es. Y el general Torrijos no lo reivindica nadie. Bueno, usted lo reivindica. Es la primera vez que lo oigo, realmente, a mí mismo, realmente, no he oído hablar del general Torrijos nunca. ¿Cuántos años tiene usted? Si se puede saber. Eso no se puede decir. Bueno, después de tantos años... se le pregunta a una persona de mi edad, como a una señora. Yo no soy una señora, pero después de tantos años... Vamos a ver, el general Monzó se ha casado este año, con lo cual está en edad de merecer. Está de buen ver. Con lo cual, solo digo eso. Claro. Bueno, yo me gustaría, aprovechando que tenemos hoy a Vicente, de verdad, que nos ilustrara, que nos preocupara. El déficit ya está por encima del 100% del PIB. La deuda. La deuda. Sí. Bien, yo creo que ya el otro día en mi intervención... Perdóname, que me dice, Martín, faltamos los que no somos liberales ni de lejos. Pero yo le digo a Martín que esta tertulia suele estar plagada de los que no somos liberales, en los que me incluyo yo. Así que estoy yo representando eso, claro, Martín, Yo estoy representando a los no liberales. Y después, apoyando al Partido Popular, apoyamos la socialdemocracia en estado puro, o sea que... Bueno, sí, cuando hablamos de déficit, muchas veces pensamos que al final es un indicador. Es decir, cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de déficit, son indicadores, es decir, son medidas, elementos, magnitudes que nos
nos dicen algo. Y a mí lo que me gustaría ver es qué es lo que nos está diciendo este déficit desorbitado. Pues lo que nos está diciendo, una primera lectura, es que nuestro gobierno, nuestras administraciones, en general el Estado, gasta más de lo que ingresa. ¿De acuerdo? Y esto ya de por sí es un problema, cualquiera lo puede entender. Si uno gasta más que ingresa, pasado el tiempo, tiene que ir pidiendo el dinero a alguien y va a llegar un momento en el que lo que va es acumulando deuda. Pues eso es lo que tenemos, es decir, llevamos mucho tiempo con déficit, ¿de acuerdo? Y hemos pasado, como bien comentaba Juan, pues a la situación en la que estamos, que hemos pasado de 300 y pico mil a más de 1 billón. El problema es que mientras que sigamos teniendo déficit, esto va a seguir creciendo. Pero el problema es, ¿qué es lo que está originando esto? Yo creo que básicamente hay 3 causas, ¿vale? La principal es que estamos recaudando menos. Es decir, este año vamos a recaudar por 16.000 millones menos, después de todas las reformas y de todos los adelantos. Y pensemos que además, donde estamos recaudando menos es en el impuesto sobre sociedades. Es decir, que vamos a... Fijaros, en los datos del déficit a agosto, de 5.200 y pico millones que se habían recaudado en el 2015 a esa fecha, ahora tan solo llevamos 2.500. Es decir, es la mitad. Esto es un indicador ¿de qué? De que nuestras empresas no ganan dinero. Y si nuestras empresas no ganan dinero creciendo, como está creciendo la economía a razón de un 3,2%, lo que denota es que nuestras empresas no son competitivas. Es decir, tenemos un problema de competitividad empresarial, ¿de acuerdo? Y esto es grave, porque esto lo que pone de manifiesto es que todas aquellas medidas, reforma laboral, reforma del mercado, bajada de salarios, etcétera, etcétera, no están funcionando y que están generando el efecto contrario del que se esperaba. Y esto no es un tema, yo cuando oigo que si uno es neoliberal y demás, esto es un tema de sentido común, esto es un tema de números, es decir, si yo hago algo y no me da un buen resultado, si sigo haciendo lo mismo, el resultado que me va a dar va a ser el mismo, con lo cual obviamente tendré que hacer si no lo contrario, al menos otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se pone de manifiesto es que si no tenemos competitividad en nuestras empresas, si cada vez obtenemos menos ingresos, tenemos que recortar la línea del gasto. Pero claro, ¿quién es capaz de cortarse su propia mano? Porque el principal generación de gastos en estos momentos son los núcleos de poder de estos partidos políticos que se llevan a mamporros, es decir, las comunidades autónomas. A ver quién le pone el cascabel al gato en estos momentos. Y este es el problema de este país. En general llevamos 5 años desde el punto de vista económico esperando en que ya vendrán de fuera a resolver este galimatías y nosotros sin tomar medidas. Y esto, una vez más, se lo debemos al señor Mariano Rajoy, ¿no? No sé si os he hecho una pequeña introducción de cuál es la situación económica. Pues yo creo que es preocupante, ¿no? Yo me he quedado, Vicente, con la última frase, que vendrán de fuera. Claro, lo que estaban esperando, lo que está esperando... ¿Qué o quién es fuera? No, pues que el señor Mario Draghi, con su inyección de 80.000 millones, todo este tipo de cosas esperan que resuelvan los problemas. Y esto, en definitiva, lo que está haciendo es tapar el problema. Es decir, para mí Europa nos está haciendo un flaco favor. Claro, lo que pasa es que Europa no piensa en España, Europa está pensando en toda Europa en general, con lo cual ellos están tomando una serie de medidas que a nosotros nos está viniendo muy bien, pero que están de verdad tapando el problema real que tenemos, y es una economía falta de competitividad, con un modelo de negocio basado en la época de Aznar, criticable o no, en la construcción, que se vino abajo tras el estallido de la burbuja, provocado además por un sistema financiero altamente incompetente y que se debería de haber reajustado y tampoco se ha reajustado. Y bueno, pues como todo esto no lo hemos puesto solución, pues tenemos la foto que tenemos, con lo cual, insisto, el déficit no es algo que yo sea don déficit o que esté ahí, no, es un indicador de lo mal que lo están haciendo nuestros políticos en materia económica. No es uno más. Es un indicador importante. No es uno más, es posiblemente la mitad del análisis te lo hace esto, y la otra mitad pues explica con la estructura territorial del Estado, que está bastante consagrada en la Constitución, y después está bastante consagrada en las cuentas corrientes que hay repartidas por todo el mundo de todos los políticos españoles que han pasado por ahí y han corrompido la situación. Pero yo lo que me pregunto siempre, verdaderamente, es esto que explica Vicente, y repetidamente con tanta lucidez, lo ignoran los entornos sabios y expertos de los dos grandes partidos estos de la M. Esos entornos tienen la vida muy resuelta en general. Bueno, mire, la vida resuelta se les puede venir abajo si se viene todo abajo. Mi general, hay un indicador muy claro. Vamos a ver, ¿por qué
al señor Sánchez le pega el pepino en estos momentos? ¿Porque haya tenido un calentón con el señor González? No, en absoluto. ¿Porque haya retado? No, en absoluto. Básicamente porque los varones, que son aquellos que presiden las autonomías, es decir, ese poder distribuido que tienen los partidos, por Podemos, aquellos efectivamente, no desean que gobierne Pedro Sánchez, pero ellos se han estado gobernando en estas comunidades autónomas. Sí. Han dicho, como sigamos así, no tenemos capacidad de poder gobernar y no tenemos posibilidad de prestar los servicios mínimos que prestamos las comunidades autónomas, ¿vale? Porque no tenemos techo de gasto, porque no nos podemos endeudar y porque vamos a tener problemas en cuanto a liquidez. Y esto ha sido lo que ha originado absolutamente todo. Entonces, al final, este sistema que se montó hace una serie de años para intentar subsanar un problema en determinadas posiciones geográficas, que por cierto el problema sigue estando, lo que ha hecho es un gran gigante con pies de barro, que es lo que se está desmoronando. Es decir, el gasto viene ni más ni menos de un Estado autonómico totalmente... permitidme la expresión, ridículo desde el punto de vista funcional, porque las funcionalidades versus el coste que representa no tiene sentido. Es decir, yo no digo que no tengamos que tener un estado de autonomías, bueno, pues lo podemos plantear, pero desde luego este estado de las autonomías, con el coste que tiene, no lo podemos pagar. Y llevamos muchos años pagándolo. Entonces, por cierto, pero políticamente interesa, porque además es un adelanto de ver cómo van a ir los resultados en España, es una forma de captar poder, etcétera, etcétera. Por eso a la hora de las autonomías, antes hizo una referencia rápida, Juan, verdaderamente acertadísima, de las cloacas del Estado. Donde veo yo más claramente la acción de las cloacas del Estado es en el señor Iceta, aparentemente amigo del señor Sánchez, y en realidad el que está haciendo más para acabar con él. Cuando dicen que no hay que cavar la fosa, el que está haciendo más para acabar la fosa es el que está denunciando el acuerdo con el independentismo más radical verdaderamente del señor Sánchez. Bueno, hay un oyente que nos dice lo siguiente: al general Monzón, la figura de Torrijos lo reivindica la izquierda ya en tiempos de la República y actualmente también lo hace el general Torrijos. Un abrazo a todos. Miguel Ángel de Málaga. De Málaga, nuestros oyentes están muy atentos a todo lo que hay que hacer. Es que es allí donde lo fusilaron, en la playa de la Malagueta. Bueno, pues está muy bien que de vez en cuando la izquierda tenga algún destello de patriotismo. Está muy bien. No te pases, es que además cuando el general Torrijos históricamente es fusilado, quien mandaba en España era el absolutista Fernando VII, conocido históricamente y con razón como el rey felón. O sea que entonces es que no se podía estar decentemente más que en la oposición del absolutismo o muerto. Bueno, más cosas que después las datos de Jesús Ángel. No, deja planchado. Seguimos hablando del tema, ¿no? Hemos hablado de lo que queráis. Luego te voy a preguntar sobre las presentaciones de tu último libro, porque Monzón y yo sabemos que estás de gira, estás de Por supuesto. No, pero bueno, yo creo que aquí estamos echando las culpas a los políticos actuales, y sabemos que en el año 78 se creó un sistema de comunidades autónomas que nos vendieron. Una constitución que se ha quedado obsoleta. Sabemos que un recuerdo a los nefastos señores García de Enterría y Adolfo Suárez. Bueno, pues nos acordamos los dos fautores del tema, con Clavero Arévalo. Una serie de competencias a determinadas comunidades autónomas, como a Cataluña, Galicia, País Vasco, etcétera, y luego ya con el señor Aznar, pues amplió esas competencias, y toda esta bola de nieve no es responsable total lo que es Mariano Rajoy, es responsable en la parte que le toca, pero él es que se ha encontrado con un problema brutal. Luego vino un señor que se llamaba señor Zapatero, que rompió las líneas de déficit y que lógicamente hizo que el gasto en España se galopara a dimensiones brutales. Lo que es que Mariano Rajoy tampoco ha hecho nada y ha hecho seguir con las más llamadas políticas sociales. Vamos por partes también. Zapatero. Vamos a darle a César lo que le estamos de acuerdo en que no es para nada el único responsable. Exactamente. Claro. Y vamos a darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Como se dice. Cuando Mariano Rajoy llega al poder en España, la economía crecía o decrecía. Bueno, decrecía. Estamos hablando de que en términos de crecimiento económico desde el punto de vista de PIB, exactamente, crecía menos. Exactamente, decrecía. Bueno, sí, crecía menos es decrecer, vamos. Vale. Respecto a lo que lo estabas comparando. Ahora está creciendo. Había cosas que vender y que priorizar.
Que está creciendo ya al 3%. no nos queda ni nada que vender, ¿eh? Estábamos en la está prima creciendo de riesgo al de 3%. 600. Pero ¿sabes por qué crece Pero, el 3%? no, déjame terminar. No, pero es que a mí sí me ha gustado. Ya, pero Vale, yo no te he interrumpido. A ver, Si me rápido, interrumpís, a ver, es rápido. muy difícil. Es que va muy lento. No, muy lento no. Lo que quiero decir que algo se habrá hecho bueno en el momento que una economía empieza a crecer. Ahora, desde el punto de vista de reformas estructurales serias en la administración, ahora mismo España cuenta con 3 millones de funcionarios, y tendría que tener por la mitad o menos, que es un gasto brutal. Dentro de todo ese gasto y medio brutal, millón de políticos. Sí, pero fíjate, el tema de los políticos, yo creo que el gran problema son las camarillas que están detrás de ellos. Medio millón de políticos que Sí, casi todos pero de ese millón, cobran. No, bastante menos de la mitad cobran por realizar mucha gente trabajos que no están incluso pagados. El problema es las infraestructuras o las empresas que se han creado también alrededor de esas administraciones, tanto estatales, municipales como autonómicas, que generan un gasto desorbitado. Y sobre todo también colaboró el gobierno de Aznar, ¿eh? Claro, pero sí que todos han colaborado. Claro. Es que el gobierno de Aznar, de Felipe González, de Zapatero. Si nos ponemos así, no todo es culpa del Zapatero, porque claro, no, claro. Está claro, esto es una bola de nieve que ha ido a más. Fernando y lamentablemente estallará. Pero como no se tomen esas medidas de gasto público, empezando por el gran recorte de funcionariado público y de personal público, de administraciones, pues totalmente fuera del lugar o inútiles que hay alrededor, pero el gran gasto donde hay que meter es en el mapa político que había, don Javier, don Jesús, queridos contertulios, en el 2011 en España. La mayor mayoría absoluta que ha tenido cualquier gobierno democrático del 78 para acá, en el Congreso y en el Senado. 10 comunidades u 11 completamente controladas con mayorías amplias, absolutas, por el Partido Popular. Y 5 años después, mal contados, tenemos una situación donde es inviable, donde no se ha tomado una sola medida de control del gasto público, más allá de evitar suplencias de enfermeras, profesores y poco más. El déficit ha bajado del 11%, me parece que es al 5, ¿no? Estaba en el 9. No, estaba al 11. ¿Perdona? Estaba al 11 cuando lo dejaron. Mira, vamos a ver, te voy a hacer el dejaron resumen. un 9 más un... Vamos a ver. Sí, no, perdona, un 9. El problema es que cuando uno habla de tanto por ciento, lo refieres a qué. ¿Vale? Es decir, si quieres, sí, vale, pero si quieres hablamos en términos absolutos. De cualquier modo, 3 cositas. La economía ha subido, sí, a pesar de que el señor Mariano Rajoy y su gobierno haya hecho todo lo posible para que no sea así. Y ha subido por 3 factores. Primera, bajada desmedida de los precios de hidrocarburos en el país europeo con mayor dependencia económica energética, lo cual ha favorecido su balanza de comercial enormemente. 2, bajada del cambio paridad euro-dólar espectacular que ha permitido, ¿vale?, digamos, regenerar esta economía, ¿vale? Y tercer punto, estaríamos hablando de la bajada de precios del dinero que ha permitido sostener una deuda soberana inaguantable. Estos son los 3 motivos que ha hecho crecer la economía. Hay oyentes, es que los oyentes son soberanos. Sí. Nos dice que también, General Monzón, dice que también tenemos 8 millones de inmigrantes, entre ellos, digo yo, muchos ilegales, con ayudas y subvenciones, que eso también es un coste y pesan, ¿no? Y luego, yo desde luego deseo dejar bien claro mi aplauso para todo el que se oponga a este abuso de que supone el Estado de las Autonomías, realmente con un gasto espantoso que ha aprendido de Vicente, insostenible para los españoles, hoy, ayer y mañana, absolutamente, y que me hace recordar con cariño a Napoleón Bonaparte, que fue capaz por primera vez después de 700 años de separatismo de acabar con los personalismos de Aquitania, de Borgoña, de Bretaña, de Córcega y convertir Francia en un Estado unitario y próspero y unido para siempre. Oye, una cosa también, Jesús Ángel nos dice, muy buena puntilla, nos dice que se empiecen a pegar... Hay que ver la lata que dieron durante 8 siglos a Aquitania y Borgoña y Aquitania, que no dejaban a Francia dar un paso. Bueno, otro oyente nos dice que se empiecen a probar mecanismos jurídicos para que se devuelva el dinero usurpado de forma corrupta y algún agujero de la actual situación económica se irá tapando. Por supuesto, tiene toda razón el oyente, por una sencilla razón, porque hay datos y estudios que dicen que la corrupción política produce
pues unos gastos al Estado de prácticamente 50.000 millones de euros. Sí, el 3%. Eso es un dato aproximadamente de que lo hizo un estudio UPyD, me parece que fue, el partido político. Y si os damos cuenta, el gasto de España, lo que hemos gastado el año pasado, fueron 60.000 millones de euros. O sea que, imaginaros... el gasto de defensa es por debajo del 1% del PIB. Bueno, el gasto de defensa es una vergüenza. Que ahora mismo las unidades sin presupuesto no tienen ni siquiera los recambios, los vehículos adecuados, no tienen los aviones, están intercambiando piezas y se está poniendo en peligro pues la vida de nuestros soldados en el exterior. Y es una vergüenza que eso esté pasando porque no hay presupuestos ahora mismo en España. Vale. Mientras tanto, en las comunidades autónomas, y te voy a hablar concretamente de la mía, en la Comunidad Valenciana, donde la deuda no solamente no se ha sido capaz de reducir, sino que ha aumentado hasta los 43.500, estoy hablando de la deuda de la Generalitat, ¿vale? Aparte de falsear los presupuestos autonómicos en 1.200 euros que sabe que no va a cobrar nunca, pero queda exactamente igual, que ellos se los van gastando por el camino, mientras que la situación es esta, se cogen y se compran una televisión para su publicidad. Es decir, ¿os acordáis cuando cerraron Canal Nou? Sí. Bien, pues en la Comunidad Autónoma de Valencia, el señor Chimo Puig y su séquito han decidido volverla a abrir. Y no voy a entrar en aspectos como que se van a comer absolutamente todos los costes de los despidos e impago de la seguridad social desde el día que lo cerraron de todos los empleados. Es decir, esto es lo que está sucediendo. Es decir, es que los recursos no se están yendo a donde se tienen que ir. Es que los recursos se están yendo en patrocinios políticos, actividades extrañas, y hemos pasado de los aeropuertos a las televisiones, etcétera, etcétera. Es decir, es que esto hay que cortar. Con mi modesto techo de 2.000 euros mensuales, es que verdaderamente me horroriza y me aplasta verdaderamente estos miles de millones mal gastados. Pues sí, es una vergüenza que se gaste. Porque antes decías que devolver el dinero, lo primero que haría falta para que se devuelva el dinero es saber dónde está. Pero es que y entonces entramos otra vez en el tema de los paraísos fiscales. Que todo el mundo habla y como la ley electoral nadie piensa cambiar. Y no perdamos de vista en el horizonte más inmediato, don Vicente lo ha comentado antes de pasada, pero es algo que preocupa a muchísimos españoles que además están cobrando una pensión justa, que han contribuido durante toda su vida laboral. La única solución que plantean los partidos políticos representados hoy en el arco parlamentario es, bueno, no se preocupen porque las pensiones las vamos a seguir pagando. Lo que hacemos es creamos otro impuesto, subimos los impuestos y de ahí pues ya pagamos las pensiones. Lamentablemente, la capacidad recaudatoria del Estado español está agotada. O sea, cada vez que sube un impuesto, las previsiones caen a la mitad, a la tercera parte. O sea, es inviable. Es decir, el problema totalmente está en ¿qué vamos a plantear para que las pensiones? Solamente hay un camino: excelencia, trabajo, esfuerzo, competitividad, ahorro, inversión, en fin, seguridad jurídica, un mercado único interior que proyecte bien al exterior. Todo eso necesariamente ha de ser así. Y esto no solo no está en la agenda de los políticos, es que ni siquiera se habla de ello en los programas políticos, no será por elecciones y por tanto por programas presentados. Es que está ausente de cualquier prioridad que no sea el manguteo que estamos asistiendo en estos días en el PSOE y que en fin, que nos distrae mucho, pero no soluciona nada. Mira, muy rápidamente, es decir, para que el sistema de la seguridad social sea sostenible y realmente se puedan pagar las pensiones como dicen nuestros políticos, hay que hacer básicamente dos cosas, y esto no lo digo yo, lo están refrendando ya muchísimos expertos en la materia. Una, no podemos mantenerlo con un 20% de tasa de desempleo, que además es la mayor de toda Europa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y dos, y más importante, no podemos seguir cargando el gasto de la seguridad social sobre las rentas del trabajo, sino que vamos a tener que meterle la mano a las rentas del capital, que aquí es algo que en este país no se tiene en cuenta, a colación de lo del tema de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que esto va a ser muy difícil en un Estado que está totalmente financiado por ese capital. Vicente, no hay tiempo para más. Que la próxima semana, ¿cuándo vienes? Bueno, el martes entras como el martes entraré como siempre y bueno, yo supongo que vendré el viernes. Vale, muy bien, te apuntamos. General Monzón, no se vaya lejos porque tenemos que hablar. Le da tiempo a tomar un café muy rápido porque viene Rebeca a refrescar titulares, luego tenemos publicidad y luego vamos a hablar
pues de historia militar, y además muy interesante, la guerra del Yom Kippur, y además del aniversario de varios acontecimientos que pasaron en septiembre del 73. Juan. Don Javier. Bueno, un placer como siempre tenerte por aquí. Aquí tenemos la armadura puesta. Vale, sí. Aquí vamos. Levanto hoy de todo. Nada, fenomenal. Me encanta levantar pasiones. Bueno, a mí es que en general la gente de Vox para mí tiene el respeto de haber sido los primeros rebeldes a la estupidez del PP. Bueno, sean quienes sean. Pero no seremos los últimos. Hay otros muchos que no han estado en el PPI que siempre han sido rebeldes. Es verdad, eso también es verdad. También hay que valorarlo. Pero bueno. Jesús Ángel Rojo, que yo he engañado a nuestros oyentes por tu culpa. Hoy no vamos a hacer cuando veamos Invencibles, lo haremos la próxima semana, pero sí que me gustaría que Los Invencibles de América, tu último libro, por el cual estás haciendo bolos por toda España, ¿cuáles son las próximas presentaciones? Pues el día 3 de... ¿El lunes? El lunes día 3 nos vamos a Cádiz, concretamente al Hotel Jerez Spa. ¿A Cádiz? Ojo. Exactamente. Te estoy diciendo yo a Cádiz. Que el ayuntamiento de ellos va muy mal. Perdón, a Cádiz, a Jerez de la Frontera. A Jerez de la Frontera. De la Frontera, provincia de Cádiz, que me he confundido. Sí, a Jerez de la Frontera, ahí hemos estado tú y yo. Exactamente. El día que nos en hicieron, ese mismo hotel, el día que nos hicieron miembros de la Academia de la Diplomacia. Tú y yo somos miembros de la Academia de la Diplomacia. Pues en ese mismo hotel, el día 3 a las 8 de la tarde, sí, señor, voy a presentar el libro y me van a acompañar don Carlos Ruiz Verdejo, que es vicepresidente de la Academia de Diplomacia, y también la que fue antigua alcaldesa de Cádiz y diputada por el Partido Popular en las Cortes Generales, María José García Pelayo, muy amiga de aquí de compañero. Madre mía, que mira compañero será más amiga tuya que mía. Luego al día siguiente nos vamos a Sevilla, a Sevilla, el día 4, el día del que nació el caudillo, el 4 de octubre. El 4 de octubre vamos a Sevilla y vamos a presentarlo en el Aula Cultural del ABC de Sevilla. Y será también a las 8 de la tarde. Bueno. Es decir, el día 3 vas a estar en Jerez de la Frontera presentando tu libro a las 8 de la tarde en el Hotel Spa. En Spa Jerez. Spa Jerez. Y el día 4 en el aula. En el aula cultural del ABC, que está situada en la sede de la Fundación Cajasol, a las 8. ¿Y quién te va a acompañar ahí en el ABC? Ahí me va a acompañar el presidente del aula cultural del ABC, en este caso, ¿vale? Y luego ya el último día de la gira andaluza, pues nos vamos a Córdoba. A Córdoba y vamos a presentarlo el libro a las 8:30 en el Círculo de la Amistad. Y ahí me va a acompañar pues un gran amigo y un gran historiador, como es el subdelegado del gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado. Bueno, y está todo el mundo invitado a participar en la presentación. Jerez, Sevilla y... Casi nada, Jerez el día 3, Sevilla el día 4 y Córdoba el día 5. Y Susana Díaz al poder. Y Susana Díaz, pásate por ahí, ahí vas a ver, amiga. Vamos a estar ahí con los paisanos de nuestro amigo. El que tanto queremos. Kichi, no. Vamos a ver, soy guerrillero, pero no tanto. Los Invencibles de Andalucía. Estamos de moda Andalucía estos días. Además, que más invencibles, porque la mayoría de los conquistadores, una gran parte, eran andaluces. Por lo tanto, hay que hacer un homenaje a esos andaluces de pro que dieron tanta gloria a nuestra madre patria. Oye, hay otro... ¿Me permites que te recuerde a Legazpi, Urdaneta, Garay, Valdivia? También. Vale, muy rápidamente, mi apoyo a Juan Jara pese a las críticas de los perfumados militantes de Vox, dice un oyente. Yo no coincido en eso, pero otro dice, si no aceptan la disidencia, que se vayan a la intereconomía. Allí no les critican y les dan abracitos, sobones. Yo no digo nada, yo soy la voz, soy el palmero de los escuchantes. El vocero. El vocero, el palmero. Los palmeros somos nosotros. Y otro dice, Juan Jara es un señor, yo nunca votaría a su partido, pero me gusta la gente valiente y determinada, aunque no piense como ellos. Y menos si es demócrata cristiano. Eso no lo pone. Que ya sabes, estabas atento. Totalmente. ¿Cómo era eso? De demócrata cristiano, que son verdes. De cintura para arriba. De cintura para arriba, cristiano, de cintura para abajo, demócratas. Verde por fuera, rojo por dentro. Oye, nos vamos a... Por eso digo que aquí Juan Jara, por muy simpático que parezca... Cuidado. Pero bueno, en fin, ¿qué más? No hay tiempo de leer más, macho. Ahora me están entrando 1000 mensajes, pero ya no tengo tiempo para más.
que nos desborda. Bueno, pero el último, hombre. No, es que no, ya no hay último. El de esta chica también.